el Señor nos toca, ¿no? Es algo muy lindo. Pero hay algo muy malo en nosotros que se hace costumbre. Hoy la generación actual se nota más que la generación anterior. Antes los chicos de mi edad, los niños de mi época, nos costaba mucho que nos aburrieran, porque hacíamos muchas cosas y tenía un autito, nunca te ibas a aburrir. Y el que tenía una pelota no se iba a aburrir nunca. Y bueno, fue pasando el tiempo y es como que por más elementos de distracción y entretenimiento que tengan hoy, te parece que esta sociedad está aburrida y se cansa enseguida. Enseguida se cansa de todo. Por eso nosotros podemos ver unas estadísticas muy tremendas que los matrimonios se cansan entre sí. Que los novios es como sacarse una media y tirarla. Se la pone, la colocan, la usan 1 o 2 días y la remolean. Y así esta sociedad está marcada por algo que tiene que ver con un costumbrismo, con un método que se aburre. Es como que hay un espíritu que atormenta en el costumbrismo y las personas se terminan aburriendo y no sé qué hacer. Le compras un Sega, en el tiempo del Sega, un Family, y se fueron aburriendo, y después tuvo que aparecer una PlayStation, pero la PlayStation 1 es muy aburrida porque es muy lenta, así que apareció la 2 y así apareció la 3, la 4, la 5 y no sé qué número va, y es un gastadero de dinero y nunca satisface la demanda de esta sociedad, nada. Los celulares, pasó lo mismo. El que conoce los celulares, antes nosotros hacíamos colas interminables para poder hacer una llamada telefónica atrás de un cosito que parecía como un honguito, y ahí te ponías y vos hablabas por teléfono y tenías que hablar a los gritos, y todos los que estaban en la fila escuchaban la charla tuya. Y si no querías, bueno, no la querías ser familiar, no hables por teléfono. Y si no, esperabas a alguno que estuviera sin gente. Porque capaz que tenías que hablar con alguien, con tu novia o con alguien, y vos lo que querías hacerte el amoroso por teléfono no es como ahora. Estas cosas tal vez los chicos de ahora no lo van a entender y van a decir, pero qué anticuado, ¿cómo hablar de estas cosas? Porque esto también sucedió y nosotros pudimos sobrevivir a todo eso. Y no nos pasó nada, no perdimos un dedo, no perdimos la oreja, no nos sentimos así con un trauma emocional, sino que podemos vivir felices y contentos, porque todo lo que nosotros aprendimos tenía que ver con poder disfrutar de lo poco o de lo mucho que teníamos. Y esta noche vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el amor abandonado. El amor abandonado. Y vamos a leer una palabra que está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Después de Apocalipsis lo que viene puede ser un índice o vienen las concordancias y bueno, y todos los mapas, pero antes de eso está el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 dice de esta manera, vamos a leer hasta el 5. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Amén. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Y te pido, Señor, que en este momento tú puedas tomar control, Señor, dominio de cada uno de los que estamos aquí, los que están conectados, Señor, para que esta palabra de vida y abundancia, Señor, pueda ser sembrada en corazones, Padre del cielo, y que dé buen fruto a su tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, y en este proceso te pedimos que solamente tú seas glorificado y exaltado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como le estaba hablando, el ser humano también se empieza a aburrir de Dios. El ser humano también se empieza a cansar de Dios y de todo lo que Dios le ha dado. Así como yo le contaba que en los tiempos de la infancia uno fue viendo en los últimos 50 años que la ansiedad por abastecer las necesidades de la gente fue creciendo tanto y ningún abastecimiento que se le pueda dar a una persona puede cubrir las expectativas que esas personas tienen. Por eso vemos el caos que se puede estar viviendo en este tiempo en la sociedad. Y vemos la competencia que hay en todos los países del mundo por querer alcanzar nuevas expectativas. Es como que hay un aburrimiento. Ya todo atrás del escudo del modernismo hay como un aburrimiento. Y todo lo que se hacía y se practicaba antes es aburrido, es añejo, es algo que está por caer en un declive, está por desaparecer, cuando en realidad nosotros sabemos que la palabra de Dios nunca va a desaparecer. Cielo y tierra va a pasar, todo lo que vemos, los elementos van a ser desechos, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Entonces, nosotros vemos que Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos y le habla a la iglesia que estaba en Éfeso. Y esa iglesia tenía muchas cosas buenas, tenía muchas cosas como tal vez el que me está mirando tiene muchas cosas buenas, o como los que están presentes, tal vez tenemos muchas cosas buenas, pero resulta que con el paso del tiempo hubieron cosas que se fueron deteriorando en nosotros. Sin darnos cuenta, hay cosas que nosotros ya no vivimos como vivíamos y no sentimos como sentíamos. Por eso es como que hay un deterioro con la pasión, con el sentimiento que muchas veces nosotros buscábamos a Dios, que nos quebrantaba cualquier momento. Veíamos un pajarito y veíamos la creación de Dios y todo el universo tal vez en el pico del pajarito llevando el alimento al nido. Tal vez nosotros veíamos una hoja caer y nosotros nos estremecíamos y el Señor nos hablaba en esos momentos. Pero fue pasando el tiempo y nos fuimos acostumbrando a sensaciones, a emociones, a cosas que vivíamos y parece como que ese primer amor que sentimos en el Señor se fue menguando en mi vida. Y yo poco a poco me fui sintiendo indiferente con el Señor. Me fui sintiendo muy alejado del Señor, como que el Señor se iba alejando de mí, en un engaño de mi propia mente, porque Dios nunca quiere alejarse de nadie, de ninguno de nosotros, sino que quiere que nosotros permanezcamos con Él. Es más, si fuera posible, todo el tiempo nuestro pasaje por la tierra y después en la eternidad, que siempre estemos con Él, porque es el anhelo de un papá amoroso que quiere tener a sus hijos con Él. Por eso Jesús le decía: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas. Que dice: ¿cuántas veces yo los quise juntar? Como la gallina junta sus polluelos. Ese es el anhelo de un padre que ama a sus hijos. Ese es el anhelo de cualquiera que quiere ver que sus hijos estén bien. Y nosotros vemos que esos sucesos, esos acontecimientos que hacen que empiece a deteriorarse, empiece a corroer lo que nosotros antes le servíamos con gozo y alegría a Dios, o participábamos con gozo, con alegría, era una desesperación para poder estar tal vez en un momento de oración, decir, nadie te tenía que decir que cierre los ojos, vos cerrabas los ojos,
buscabas a Dios de todo corazón, el Señor te hablaba, te mostraba esto, te decía lo otro, y siempre estaba en coincidencia con la palabra de Dios. Y nosotros vemos que eso se empieza a deteriorar, eso empieza a desgastarse. Por eso cuando Jesús siempre hizo una comparación, y el apóstol Pablo también, es la relación de la iglesia, que es la novia, con alguien que la ama, que es el novio. Y esta es la relación en los hogares. Hoy en día las grandes separaciones se dan porque cada uno empieza a dejar su primer amor. El amor que le tenía a la otra persona empieza a ser condicionado por lo que la otra persona le da. Y entonces poco a poco el egoísmo empieza a aflorar en las personas, en el hombre, en la mujer, y dice: si a mí me tratan así, yo te voy a tratar también así. Y poco a poco, no me hablas, yo no te hablo. No haces esto por mí, yo tampoco. Y cada vez ese camino nos lleva a distanciarnos más y más el uno del otro. Lo mismo sucede con la relación con Dios. Y el amor se empieza a enfriar. Y el amor que yo tenía, lo hago porque lo sé, lo hago porque me sale, lo hago porque Dios me dio un talento, lo hago, pero no lo hago con la misma motivación, con la misma hambre, con la misma pasión, con el mismo sentimiento. ¿Y qué me está pasando? Yo puedo engañar a todos, pero no me puedo engañar a mí mismo y no me puedo engañar a Dios, porque se me nota. Yo lo sé, yo sé que adentro mío yo no soy el mismo, yo no soy el mismo que corría a los pies de Jesús. Antes corría a los pies de Jesús, así Jesús no me diera nada. Ahora yo ya le empiezo a recriminar, yo ahora le empiezo a exigir, porque si no me das, yo no te busco. Mirá que no te busco, como si nosotros fuéramos los que vamos a estar en momentos difíciles y Él va a dejar de ser el Dios grande, poderoso, en cual todas las rodillas que tenemos hoy nos vamos a doblar delante de Él. Nos guste o no nos guste, un día nos vamos a tener que doblar, pero nos podemos estar al lado de Él con nosotros por la eternidad. Esto es lo que nosotros a veces nos vemos y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y hay una palabra que dice que Él, en esta palabra que le habla a los de Efesios, le dice: hay algo que hacen bien ustedes, los de Efesios. Aborrecen a los nicolaitas. Esos nicolaitas yo también los aborrezco, le dice Jesús. Y cuando nosotros investigamos quién eran los nicolaitas eran una secta que se habían levantado en el tiempo de los apóstoles. Por eso acá dice: unos que se dicen ser enviados, apóstoles, pero no lo son, sino que son fraudulentos, mentirosos. Entonces, ¿quién eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran personas que habían introducido mucho el intelecto, el hedonismo griego dentro de la palabra de Dios, y eso lo que tenía que ver era con que cada uno de nosotros podemos acercarnos a Dios como queremos. Y hoy en día eso está muy a flor de piel. Y nace una palabra que hoy se denomina antinomianismo, que significa contra la ley. Contra la ley de Dios se levanta. Pero cada uno dice que yo recibí a Jesús en el corazón o no lo recibí, pero Dios a mí me tiene que amar. Porque condiciono a Dios. Porque guarda, mira que yo valgo más que todo el oro del mundo. Y entra en unos conflictos tremendos entre la criatura, que somos nosotros, y el Creador Todopoderoso. El problema no lo tiene Dios. El problema lo tienen los que a Dios lo miran con esos ojos. Y esto es lo que Jesús le hablaba a los de Éfeso, porque se había introducido esa herejía. ¿Y por qué Dios se enojaba tanto y los aborrecía? Porque los estaban engañando. Porque hay una sola forma de llegar al cielo, y es siguiendo el camino de Jesús. Por eso nosotros no podemos dejarnos engañar, porque esto surge, o estas teorías surgen en la mente del hombre cuando el hombre no quiere cumplir lo que Dios ha establecido. Entonces nosotros creamos nuestras propias leyes
y Dios se ajusta a mi pensamiento y más vale que lo cumpla. Como si nosotros pudiéramos decir el barro a su hacedor, ¿qué es lo que estás haciendo? Nosotros simplemente somos barro. Y esto es algo que se está moviendo muchísimo hoy en día. Y nosotros vemos que una de las cosas que están aconteciendo es, primero tenemos que ver por qué nosotros dejamos el primer amor. No dice que el primer amor se fue, sino que nosotros lo dejamos. No es que Dios se va de nosotros, sino que nosotros abandonamos al Señor. ¿Y cómo lo abandonamos? Y lo abandonamos porque nosotros nos olvidamos del consejo que está en Mateo capítulo 6 y en el versículo 33, que dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Cuando nosotros nos olvidamos que nosotros somos criaturas creadas y tenemos un Dios todopoderoso que gobierna o tendría que gobernar nuestras vidas, o que nosotros nos tendríamos que dejar gobernar, nosotros ahí comenzamos a deslizarnos. Cuando nosotros empezamos a formar teorías humanas que están fuera de la Escritura para recibir beneficios a nuestra alma, nosotros ahí comenzamos a vivir en un declive y empezamos a tener un decaimiento en el amor que le tenemos que tener a Dios. Esto es como algo, una ilusión para muchos, no lo pueden comprender. Y lo único que dicen: Dios a mí me tiene que amar, porque a mí nadie me amó, así que Dios me tiene que amar. Y como su palabra dice esto, sí, pero nosotros tenemos que amarlo a nuestro Dios. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios. Por eso el primer mandamiento es un recordatorio para toda la eternidad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Espíritu, alma y cuerpo lo tiene que amar a Dios. Y el segundo es semejante: amar al prójimo como a sí mismo. Y esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a vivir en nuestro tiempo. Hay algunas razones por las cuales el amor nuestro se empieza a apagar o nosotros lo abandonamos. Uno, pueden ser pecados ocultos o pecados visibles. Porque vemos a un hombre de Dios tremendo que era David. Pero David, a través de un pecado. ¿Por qué cae David en pecado con Betsabé? Porque al irse atrás del corazón de esa mujer, él se olvidó del Dios que representaba, al Dios que lo guiaba, el Dios al cual él le rendía culto. Y eso hizo que el corazón de él, atrás de esa infidelidad, ese idilio que tuvo, esa locura de hormonal que tuvo David, hizo que él también cayera en idolatría, porque después, y eso lo llevó a ser hasta homicida, y no solamente lo llevó a ser perverso, porque él maquinó la muerte de un hombre que daba la vida por él, y todo eso fue solamente porque él pensó más en él que en el Señor. Cada vez que nosotros caemos en pecados que pueden ser visibles, como le pasó a David, o pecados ocultos, como le pueden haber pasado a Salomón, que también Salomón le pasó lo mismo, tenía la misma inclinación amorosa que su papá David, también le gustaban las mujeres. Y vemos que Dios le había advertido a él, y el amor de Salomón también se fue apagando. Más allá que al principio le dijo humildemente, yo creo que era sincero Salomón cuando le habla al Señor en su juventud: ¿quién va a poder guiar este pueblo? Dame sabiduría para poder llevarlo adelante. Y como Dios escuchó su corazón, porque antes de escuchar la voz de sus labios, Dios escucha la voz de nuestro corazón, y sabía que era verdadero lo que estaba pidiendo, pero eso se fue desgastando con el tiempo. Y el que le pidió sabiduría, que no le pidió dinero, no le pidió mujeres, no le pidió carro, no le pidió nada, al final de los tiempos, él se apoyaba en todas esas cosas. Porque cada vez que nosotros nos olvidamos de poner a Dios en primer lugar, es cuestión de tiempo y el amor a Dios se nos va a olvidar.
el amor de Dios se va a enfriar en nosotros. Por eso hay personas que asisten a la iglesia solamente por ellos, para sentirse bien. No vienen por Dios, vienen para sentirse bien. Y dice uno, ¿pero qué está mal? No, no está mal. Está mal si pasamos la vida entera queriendo estar bien nosotros sin enamorarnos del Señor. Porque al principio todos llegamos así. Todos queremos paz, todos queremos sentir que se vaya el dolor, pero nosotros no podemos estar la vida entera de la misma manera. Nosotros tenemos que aprender a vivir enamorados de nuestro Dios. Por eso nuestra alma se tiene que sujetar a nosotros. Y nosotros la tenemos que dominar por medio de la palabra, para que no haga lo que quiera, porque nuestra alma ya nos ha traído demasiados problemas y dolores de cabeza, porque el alma del hombre es como un caballo sin freno, un caballo desbocado. El que conoce la gente del campo sabe que un caballo desbocado hace desastre y no hay forma de sujetarlo. Por eso hay que ponerle el freno en sus labios. Así nosotros también tenemos que sujetar nuestra alma, esa alma que a veces no se quiere dejar gobernar por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Y nosotros vemos que la otra forma, la otra razón por la cual nosotros podemos ir dejando el amor de Dios son por las duras pruebas que a veces se viven aún en el camino del Señor. Hay pruebas tan duras que empiezan a golpear, golpear y golpear, y parece que nunca va a estar la respuesta de Dios para mi vida. Entonces mi amor para con Dios, mi amor, eso que antes yo venía gozoso y alegre, resulta que en ese momento yo no estaba sufriendo la aflicción que estoy sufriendo ahora. Resulta que ahora me cuesta más, ahora me duele más. Pero no significa que Dios no está obrando. Y no significa que Dios nos va a dejar solo en el medio de la prueba. Y yo quería compartirle algo que está en Pedro, porque en esos momentos difíciles, si nosotros estamos viviendo momentos difíciles y parece que el amor que le tenemos a nuestro Dios se empieza a diluir como agua entre nuestros dedos, nosotros tenemos que preguntarnos qué hubiera hecho Jesús en los momentos críticos como yo estoy viviendo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y en ese momento va a venir fortaleza para nosotros, porque nosotros ya no nos dejamos guiar por los pensamientos del mundo, nos empezamos a dejar guiar por el poder del Espíritu Santo y por su palabra. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta palabra tal vez no la vas a escuchar mucho en las iglesias, pero este es el camino de un cristiano. Esto es lo que a veces nosotros vemos, porque a gente buena le pasan cosas malas, porque a gente que ha tratado bien a los demás, hoy le vienen cosas feas. Gente que verdaderamente aman a Dios, le están pasando situaciones difíciles. No es porque Dios los está destruyendo, es porque Dios está haciendo algo hermoso. Aunque nuestros ojos no lo vean y el momento sea difícil, hay algo que está gestando el Señor en esa casa, en esa familia, en ese corazón, en ese niño, no sé, pero Dios está haciendo algo. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Hay cosas que no vamos a ver los premios acá.
pero vamos a ver los premios celestiales. Nosotros nunca tenemos que procurar solamente lo que vemos acá. Hay cosas que son de la eternidad y no se van a manifestar acá. Pero nosotros tenemos que seguir dando batalla y seguir obedeciendo al Señor. Por eso nosotros vemos, cuando vemos en la galería de Hebreos capítulo 11, todos esos hombres de fe, dice, algunos ni recibieron, pero están escritos ahí. Algunos dicen, ni le entregaron los muertos, no recibieron ni los muertos, porque andaba a buscar los pedazos en el Coliseo Romano. La cabeza rodaba por un lado, los brazos rodaban por otro, pero ellos estaban llenos del amor de Dios, casi igual que nosotros, que teniendo todo, nosotros enseguida nos enfriamos, nosotros enseguida nos olvidamos de Dios. Dios parece que no me responde, parece que Dios es malo. Dios no es malo con nadie, Dios es bueno, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe que nuestra fe a veces tiene que ser probada de una manera, porque Él después nos va a hacer relucir, no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Y la gente va a decir, ese está transitando el camino del Señor. No lo van a entender, no van a saber cómo, pero van a saber que ese habla diferente, piensa diferente, mira diferente y anima diferente. No le importa lo que le diga, porque su corazón empieza a llenarse del amor de Dios. No le importa a la gente cuando le critique, lo que hace es llenarse del amor de Dios. Y como no le importa, los va a bendecir realmente a aquellos que andan hablando cosas que no saben, cosas infladas, porque es la única forma que el amor de Dios se vaya perfeccionando en nosotros. Otra de las cosas que suceden, que hacen que el amor nuestro, nosotros lo dejemos, nos olvidemos del amor de Dios o nos olvidemos de Dios directamente, es cuando los afanes del mundo son más importantes que el Señor. Esto es muy fácil hoy en día. En este mundo, como hablamos al principio, el mundo de reciba ya, todo ya, para mañana no dejes nada, todo hoy. Que todas las cosas, querés enviar un mensaje de texto, envías el mensaje de texto y si no lo miraron en 10 segundos el mensaje, no aparecen las dos rayitas celestes, parece que no me está haciendo caso, no sé qué, no le mando más mensajes, porque nosotros estamos fatigados en toda la paciencia. El ser humano de este moderno que estamos viviendo está pasado de la paciencia, no conoce la palabra paciencia y menos la práctica de la paciencia. Cuando la Biblia habla que nosotros tenemos que practicar la paciencia y es uno de los frutos, uno del fruto del Espíritu, una parte del fruto que nosotros tenemos que ir creando. Por eso es muy difícil hoy ser seguidores de Jesús. Es fácil ser simpatizante, pero ser un discípulo del Señor es algo que es muy difícil, es una especie de definición. ¿Por qué? Porque la maldad ha crecido tanto que el amor de muchos se ha enfriado. Y esto es lo que está provocando todo esto en este tiempo. Y vemos que los afanes del mundo lo podemos ver claramente cuando en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, Jesús estaba visitando la casa de una familia amiga. Era la familia de Lázaro, Marta y María, sus 3 amigos, porque Jesús paraba en ese lugar. Y él hablaba con ellos y le contaría cosas maravillosas, le contaría del reino de los cielos. Pero un día Jesús va a la casa de Marta y María. No sé si estaría Lázaro, porque no lo menciona ahí. Pero dice que Marta siguió trabajando. Y dice que estaban los afanes. Ella estaba que la casa tenía que estar, pero limpita. La casa era algo, pero que tenía que brillar. Y resulta que María, a los ojos de la otra, era la vaga, era la que no le quería ayudar. Pero resulta que María estaba a los pies de Jesús y estaba prestándole atención todas las cosas que Jesús hablaba. Y en un momento Marta le dice: Maestro, ¿no tienes cuidado de que María no me ayuda con los quehaceres? Y Jesús le contesta:
Marta, Marta, turbada, le dice, con muchos quehaceres. Y nosotros vemos que cuando nosotros nos pasamos haciendo tantas cosas en esta vida para poder llenar el tiempo o hacer cosas que satisfacen mi vida y no busco a Dios como a Él quiere, no le presto la atención que Él quiere, que es la verdad, el camino y la vida, nosotros podemos empezar a estar en una turbación porque estamos afanados y turbados, aún estando en la casa del Señor, aún diciendo amén, gloria a Dios y aleluya, porque esto no se trata de modismos, costumbres o furcios que tienen que ver con la parte eclesiástica. Esto tiene que ser en espíritu y en verdad. Esto no puede ser por formatos, porque los formatos van a pasar de moda, porque en el primer siglo no se hablaba como hoy, era shalom, y así fueron hablando de otra manera, y se saludaban de otra manera, y nos encontramos hoy que nosotros nos damos un beso y nos decimos Dios te bendiga. Hay otros lugares que se dan 2 besos y te dicen paz con el Señor, o sea la paz, otro. ¿Por qué? Porque son modismos, son costumbres, pero eso no marca lo que hay en mi corazón. Eso es algo externo. Lo verdadero surge en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor Jesús le hablaba a esta gente. Porque le decía, yo conozco su arduo trabajo. A mí nadie me tiene que venir a contar que ustedes aborrecen a esos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y que lo han hallado que son obreros fraudulentos, que son mentirosos. Eso no me lo tienen que decir porque yo lo sé. Pero hay un problema en ustedes, le decía. Su corazón, su amor que tenía conmigo al principio, la pasión, la motivación que había, ya no la tienen más. Pero Él le da la solución. La solución es, recuerden por tanto de dónde has caído, le dice, y arrepiéntete. ¿Y qué es la palabra arrepiéntete? La palabra arrepiéntete es, vuelve al camino que yo te mandé, retoma el rumbo. Eso es arrepentirse, cambiar el rumbo. Voy para aquel lado y tengo que cambiar el rumbo para el otro lado. Eso es cambiar de rumbo. Eso es arrepentirse. Y es lo que le estaba diciendo, volvé a hacer las primeras obras. Y ahí donde le dice, por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. A Jesús, al Espíritu Santo, ninguno de nosotros podemos engañarlo. Vos que me estás mirando no lo podés engañar. Tal vez tenés en la apariencia de hijo de Dios que estás comprometido con el Señor. Acordate que nosotros somos la novia y la novia está en un compromiso con el Señor. Y ese compromiso se tiene que mantener hasta el día de la boda. Ese compromiso, ese amor ardiente por el novio, tiene que seguir, porque si no podemos correr el riesgo de querer divorciarnos antes de casarnos. Así es. Y hay muchos alrededor del mundo que están corriendo el riesgo de no llegar a las bodas, sino que de llegar a un divorcio antes de un casamiento. Y esto sería terrible para cada uno de nosotros. Señor. Por eso nosotros no nos tenemos que dejar engañar. No podemos dejarnos engañar nosotros mismos. Así es. Nosotros tenemos que estar enamorados de nuestro Dios. Amén, amén. Tenemos que estar enamorados de nuestro Señor. Las luchas tal vez fueron fuertes. Las luchas, las pruebas parece que no ven los resultados. Pero en 1 de Pedro te lo habla claro. El Señor le decía a los discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor y creer que Dios nos tiene parado en este mundo, en esta tierra, en esta hora, en este lugar, en este sitio, porque tiene un plan con nuestras vidas. Y Él no se ha olvidado de nosotros. Así es.
Como le decía a los de Éfeso, le decía a los de Pérgamo, le decía a los de Sardis, le dijo a los de Filadelfia, yo conozco tus obras, a todos le dijo lo mismo, porque a Él no se le puede engañar. Yo puedo mostrar una cosa y soy otra, pero a Dios no hay quien lo pueda engañar. Él conoce ni siquiera mi vida, Él conoce mi corazón. Él sabe la intención de mi corazón. Él sabe cuando yo hablo y digo, sí Señor, yo te voy a buscar. Él sabe si yo estoy mintiendo. Él sabe cuando yo agarro y empiezo a tener pecados ocultos. ¿Qué son pecados ocultos? Hoy en día, esta sociedad demuestra que podemos ser muy polifacéticos. Tener una persona al lado y decirle que la amo, pero resulta que mi corazón está codiciando otras personas. Y hay algo que nosotros nos olvidamos siempre, que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes escucharon que fue dicho que no tomará la mujer de tu prójimo, pero yo le digo, dice Jesús, el que codicia una mujer en su corazón ya pecó. Y eso es algo muy abundante hoy en día. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? Los novios, los esposos se conocen, saben cómo se miran. En la mirada dicen muchas cosas. Y cuando nosotros miramos a una persona que no es mi esposo o mi esposa con ojos de codicia, se nota. Y eso, poco a poco, empieza a despertar algo en mi interior y en otras personas que poco a poco empiezan a hacer que se apague el amor que yo tengo a Dios. Porque deseo más el ser aceptado por un lugar en donde recibir recepción a la mirada y empiezo a esconder lo que Dios dijo. Y entonces yo empiezo a vivir una vida doble, aunque siga con mi esposa o mi esposo. Porque el pecado surge en el corazón del hombre. Y después el pecado que se manifiesta con los años. Pero el pecado comienza en el corazón del hombre, en la concupiscencia del ser humano. Y hay gente que dice, no, yo soy santo, resanto. Hay que analizarnos cada uno de nosotros. Todos los días tenemos que analizarnos cada uno de nosotros. Y eso es uno de los grandes motivos en que el amor de Dios se empieza a apagar en nosotros. Porque cuando hay pecado, el Espíritu Santo no puede obrar. Se le hace difícil, porque a mi carne le gusta el pecado. A mi concupiscencia le gusta. Cuando alguien tiene que perdonar, tal vez hoy te enterás que si no perdonas es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tal vez te va a costar muchos años transitar y enamorarte del Señor. Pero si nosotros soltamos el perdón, se nos va a hacer mucho más sencillo. Porque es algo que obstruye, algo que se obstruye. Cuando yo tengo que soltar el perdón, dejar libre a la otra persona, eso también es un pecado. Y aquella persona que dice, pero el homicidio es un pecado. Pero a los ojos de Dios, la fornicación, el deseo engañoso de la carne que tenemos en nuestra mente y la falta de perdón están todos puestos en el mismo nivel. Para nosotros le ponemos categoría, pero para Dios es pecado. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos pueda estar limpiando. Hablamos de David, y David le hizo caso a Jesús antes de leer el Apocalipsis. Fíjense lo que es cuando un corazón se humilla. Y vemos que David en el Salmo 51 y en el versículo 6, después que vino Natán y lo reprendió y lo puso en casilla, le hizo ver el terrible pecado que había cometido. Porque había hecho que blasfemen el nombre de Dios. Ese era el más grande de los pecados.
porque había caído en idolatría, porque era más importante llegarse a esa mujer que lo que él amaba a Dios. Por eso el problema es poner a Dios en segundo lugar. Cuando nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, nuestro amor se va a empezar a enfriar, se va a empezar a enfriar, y te puede orar el más ungido de todos, pero Dios va a ser una muleta solamente para vos, no va a ser el amor de tu vida. Él va a ser una muleta, va a ser un medio para abastecer tus necesidades. Y Dios no es un medio para abastecer necesidades humanas. Dios es un Dios que ya nos dio todo a nosotros. Nos dio la salvación. Nos entregó su Hijo para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Pero si eso no lo aprendemos, no lo entendemos y no lo recibimos, nuestra vida puede vivir engañada muchos años. En el Salmo 51, en el versículo 6, David le dice esto a Dios: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Cuando le dice esconde tu rostro de mis pecados, es esto cuando nosotros somos niños y nos mandamos una y en el baño y rompimos algo. Y viene el papá a meterse al baño porque escuchó un ruido y viene y los nenes que hacen cierran la puerta del baño. No quiero que vean que tiré todo el champú por el inodoro porque se mandó una. Es el equivalente a lo que le estaba diciendo David a Dios: esconde tu rostro de mi pecado. Le daba vergüenza a David. Por eso, hasta que nosotros no reconocemos verdaderamente la importancia de habernos alejado del Señor, nosotros no podemos retomar el camino. Cuando nosotros seguimos pensando que estamos bien, cuando estamos mal y nos engañamos a sí mismos, difícilmente pueda empezar a arder nuevamente esa fogata que había en mi corazón, en donde no me importaba nada. Llueva, truene, tormenta, nieve, piedra, yo buscaba al Señor. Había problemas en la casa, yo buscaba al Señor. No llegaba a fin de mes con el dinero, yo buscaba al Señor. Tenía dinero, pero no porque tener dinero voy a dejar al Señor, porque lo empezás a amar al Señor. Y este es un gran problema. Y dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David sabía que no estaba en él el poder de ser bueno. Era solamente en Dios. Solamente en Dios nosotros podemos transformarnos. Solamente en Dios, buscándolo en oración, buscándolo en la palabra y obedeciendo lo que Él nos enseña. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando a nosotros nos da lo mismo estar que no estar, cuando ya no tenemos el gozo de la salvación, como Juan le decía, nosotros somos hijos de Dios. Estamos acá porque el Señor nos hizo hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos ese convencimiento que no es intelectual, sino que es espiritual, nosotros tenemos gozo de ser hijos de Dios. No somos tontos por ser hijos de Dios, somos agradecidos y no nos importa lo que la multitud pueda decir. Lo único que me importa es que mi Redentor vive
Y aún desde la ceniza Él me va a levantar. No sé lo que estás viviendo, no lo sé, pero hay algo que yo sí sé, que el amor de Dios en muchos se ha enfriado. El amor de Dios en muchos se ha enfriado. O le han enseñado mal y le han hecho saber que Dios es una cajita de sorpresa. Que a Dios es como la lámpara de Aladino que hay que frotarla y va a hacer todo lo que yo quiera. Si me estás mirando te estuvieron mintiendo. Porque nosotros tenemos que obedecerlo a Él. Amén. Y no Él a nosotros. Así es, sí, Señor. Nosotros tenemos que seguirlo a Él. Él lo único que va a hacer es ayudarnos. Pero nosotros tenemos que seguirlo. Porque los que estamos sin rumbo somos nosotros. Los que tenemos que transitar por esta vida somos nosotros. Los mortales somos nosotros. Los que tienen sus días contados somos nosotros. El que nos tiene en su mano es Él. Porque Él es el único y verdadero Dios. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Por eso tenemos que, hasta el último aliento que nos contenga en este cuerpo, nosotros tenemos que seguir caminando. Y nuestra alma, cuando se quiera renegar del Señor, nosotros tenemos que sujetarla y decirle: yo lo voy a seguir a Jesús. La carne, hay una lucha interna que no quiere seguirlo al Señor, no quiere obedecerlo al Señor. Pero nosotros tenemos el poder de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna, porque esto es hasta el último aliento aquí en la tierra. Cualquier batalla que hoy tenemos aquí no se va a comparar con las glorias venideras. Las glorias venideras. No vamos a estar llorando para siempre. No vamos a estar en dolores para siempre. Hay un lugar que el Señor tiene reservado para nosotros, en donde ahí no entra el ladrón, las lágrimas se van a enjugar todas, se van a secar, y todo lo que hemos vivido atrás va a quedar aquí en la tierra, porque en ese lugar no entra nada malo. Por eso nosotros transitemos este camino y hagamos lo que dijo Jesús. La solución es arrepentir, Amén. volver a las viejas obras, que lo busquemos de todo corazón, que cuando hablemos con Él, le hablemos como ese amor que teníamos cuando no lo conocíamos. Tal vez hoy sabemos más de la Biblia, tenemos un montón de letras incluidas dentro de nuestro corazón, pero nuestro espíritu tal vez se ha ido muriendo, nuestro amor por Él se ha ido muriendo. Ahora conozco, sé, hago, deshago, pero estoy más lejos del dueño de mi vida. Si hay algo que ha ido apartándonos en este tiempo de su amor, tenemos que volvernos a Él. Amén. Pero si nosotros no reconocemos que nos alejamos de Él, difícilmente vamos a volver. Por eso David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque él se dio cuenta de todo el mal que había hecho. Pero él no pidió perdón por los dañados, sino que él lo que más le dolió fue que su Santo Espíritu, el Santo Espíritu, fuera quitado de él. Porque esto es amarlo a Dios. Amén. Ningún pecado en la tierra te va a dar más gozo que tener a Cristo en tu corazón y amarlo, y amarlo. Los pecados son pasajeros. El mundo, lo que te entrega, en los celulares te van a durar 2 años, después ya son viejos. Las casas, las pinturas se echan a perder, los techos se oxidan, los pisos se rompen, las cañerías se agujerean. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas del cielo, que son las que permanecen y no las de la tierra que perecen, nuestra vida camina diferente y nosotros caminamos distinto. Busquémoslo al Señor de todo nuestro corazón y no importa lo que la gente diga, lo importante es lo que el Señor dice de nosotros. Hay cosas que no las vamos a entender hoy, pero que cuando lo busquemos al Señor
Si hace mucho tiempo que no lo buscas al Señor, o solamente el Señor parece que te ve cuando estás en la mala y cuando estás en la buena lo saludas lejos. Que lo podamos buscar de todo corazón, en todo tiempo, en abundancia, como alguno que se ha casado en Argentina. Hay una parte en donde el matrimonio empieza a decirse, esto está en el Código Civil de la Nación Argentina, y le dice el agente del registro civil, le dice a los matrimonios que están por contraer ahí, y le dice, una parte dice, para amarse y respetarse en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad. Y al final dice, hasta que la muerte los separe. Eso es el Código Civil. Pero el Código del Señor, ¿saben lo que dice Romanos 8? Ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Vale la pena avivar el fuego de nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Padre, compartido la palabra